los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes algo de los resultados de los trabajos que venimos haciendo en el marco de este gran proyecto. A modo de introducción quería recordarles algo que supongo que la gente que está cerca de la agricultura conoce bien, el tema de los barbechos largos, aquellos espacios descubiertos que hemos tenido durante años en las secuencias de mucho verano, se asocian, han demostrado constituir una amenaza muy importante a la sustentabilidad agrícola. Los cultivos de cobertura han sido propuestos como una estrategia interesante para resolver, mitigar estos problemas. Y de esta forma, ya hace varios años, algunos productores aislados en el país, pero también grupos de productores, comenzaron con la adopción de esta estrategia y más tarde, como se citaba recién en la introducción, a partir del año 13 y con la obligatoriedad de los planes de uso y manejo de suelos, eso se promueve en forma muy importante y hoy tenemos un alto número de hectáreas, una importante área de siembra de cultivos de cobertura. Estos cultivos de cobertura han demostrado también una enorme cantidad de beneficios. Capaz que los más conocidos tienen que ver con lo que puede ser los efectos en la dinámica de nutrientes, el aporte de nitrógeno, otros, el aporte de carbono, muy importantemente lo que pueden cooperar en el manejo de la erosión, y por eso de alguna manera se los destaca por estos múltiples servicios ecosistémicos y se los llama también cultivos de servicio, y merecidamente como cultivos de servicio. Entre otros, y capaz que en algún momento el menos mencionado o más tardíamente incorporado a esa lista de los servicios, es todo lo que podemos esperar de su inclusión en el manejo de malezas. Y bueno, y como esa es nuestra área de estudio, eso es precisamente de lo que les voy a contar algo, qué es lo que hemos avanzado en los efectos que se pueden esperar, los aportes que son esperables con estos cultivos de servicios en lo que hace al manejo del ensalzamiento. Digo, sin descubrir la pólvora, esto en realidad ya era parte de una práctica de los chinos varios años antes de Cristo, pero de cualquier manera, y hoy se sabe y cada día más, hay mucho para profundizar, hay mucho para avanzar en este tema. Y de la cooperación, de la suma de todos los esfuerzos que se puedan hacer a nivel académico en relación a los distintos servicios que estos cultivos pueden operar, es que mañana podremos tener, ¿por qué no?, un catálogo que nos lleve a una decisión rápida y certera de cuál es el tipo de cobertura o de cultivo de servicio que precisemos en cada una de las situaciones de producción que podamos enfrentar. Como les decía, en función de eso, como forma muy general, podemos decir que nuestro objetivo fue profundizar en el conocimiento de los efectos de los cultivos de cobertura en el manejo de enmalezamientos y como puntos específicos, metas a cumplir en estos años de estudio, nos propusimos conocer más sobre el efecto de cada especie. Es bien conocido que no todas las especies aportan el mismo nitrógeno, no aportan el mismo carbono, no tienen la misma función. Bueno, en el caso de malezas también se sospecha, y hay algunos resultados, que depende mucho de cuál es la especie elegida, el efecto a nivel del enmalezamiento, y así durante 2 años y en 4 sitios, algunos solo a nivel demostrativo, otros ensayos experimentales, nos propusimos evaluar los efectos en el enmalezamiento invernal durante la convivencia de cultivo de cobertura y malezas, y también sus potenciales efectos residuales en el barbecho e inclusive en el cultivo de la soja. Y a su vez, como somos conscientes de que esto tiene interacción, la elección de la especie tiene interacción con el manejo que se pueda realizar, introdujimos solo el efecto del manejo en términos sí o no herbicida en la etapa de cultivo de cobertura, usamos o no el herbicida, y una estrategia para la desecación química como tradicionalmente se venía haciendo en el país, alguna mezcla o un herbicida para terminar con la cobertura, o la utilización, en este caso una desecación mecánica con el rolado para el final de la cobertura. Si bien le decía, fueron varios experimentos, algunos demostrativos, otros con realmente ensayos experimentales, y durante 2 años
Por distintas razones a mí y por el tiempo, los 20 minutos de que dispongo, me parecía mejor que discutiéramos el último, o presentarles los resultados del último experimento que realizamos en LEMAC el año pasado, que de alguna manera corrobora resultados que obtuvimos anteriormente y en el que, en particular, que les voy a mostrar, las especies ensayadas fueron avena blanca bizantina, avena negra estrigosa, centeno, avena negra más una mezcla de leguminosas, vesiculoso y persa, la mezcla de leguminosas sin acompañante gramíneo, vesiculoso y persa, y un testigo sin cobertura. Como era de esperar, cuando fuimos a hacer la determinación, se hicieron varias determinaciones de malezamiento, desde los inicios hasta cuando el establecimiento estaba totalmente definido, momentos en que un productor puede decidir o no un tratamiento herbicida, y como ven, hay una enorme variación entre lo que es el enmalezamiento en el testigo y una reducción muy importante con algunas bien marcadas, como el caso de la avena negra, que lleva a reducir a un 20% el total de enmalezamiento, un 80%, no me está funcionando así, un 80% de reducción entre el testigo y el cultivo de cobertura que se portó mejor, pero también, y como sospechábamos, aparecen diferencias dependiendo de cuál es la especie que nosotros estamos ensayando. Con las leguminosas mostrando un comportamiento menos satisfactorio, el centeno en un comportamiento intermedio dentro de las gramíneas y muy buenos comportamientos para la avena o la mezcla de avena y leguminosas. Nos interesaba además empezar a conocer un poquito las causales de estas respuestas y por eso desde el inicio y en esta determinación en particular, además hacíamos las determinaciones de la cobertura de suelo, la cobertura como un efecto de biomasa y disposición arquitectónica de la cobertura, es un buen integrador de los efectos de la cobertura al enmalezamiento. Medir cuánto suelo está cubierto por cultivo y cuánto por malezas es una buena manera de explicar las relaciones. Y por eso, si ustedes observan, lo que nosotros pudimos comprobar, que el centeno, que tiene iguales coberturas al inicio, llegado el mes de agosto, tiene una cobertura similar a la leguminosa. Pero pese a estas coberturas similares, se siguen obteniendo enmalezamientos más importantes, mayores enmalezamientos debajo de la leguminosa. Esto tiene que ver con la forma en que se realiza la cobertura. La leguminosa es muy lenta y el partido en malezas en el invierno se juega con los efectos iniciales. Si ustedes no frenan la explosión del otoño, no hay manera de frenar efectivamente malezas. Precisamos algo que haga una cobertura rápida. Eso lo ofrecen las gramíneas, en eso es más deficiente las leguminosas, por lo menos a las que hemos ensayado hasta el presente, y después en esa cobertura empieza a perder ventajas centenos porque se vuelve menos cobertor. El año anterior, en uno de los experimentos realizados en Campo de Dolor, en el Chajá, habíamos tenido exactamente la misma respuesta. También en ese caso el centeno alcanzaba la cobertura igual a la leguminosa en agosto y sin embargo el enmalezamiento que teníamos en las leguminosas era mayor que el que podíamos estimar en centeno. Ese año nos quedó la duda porque fue un año con un invierno lluvioso que no estuviera viéndose afectado por otras razones el centeno, que no es muy guapo para situaciones de encharcamientos o cuando hay un problema de excesos hídricos. Pero el año siguiente, como yo les mostraba recién, en el ensayo realizado en LEMAC con iguales resultados, centeno mantuvo el comportamiento, por lo tanto estamos creyendo que tiene que ver más bien con sus curvas de crecimiento inherente a especie, que puede o no ser agravado por una condición climática, pero sigue marcando una diferencia a nivel de especies. De cualquier manera, como la bibliografía menciona mucho que a nivel de las especies está todo lo que puede hacer de cobertura, esa es la forma en que pelean los cultivos, cómo interfieren, suprimen a la maleza. También en general está involucrado algo de guerra química, lo que llamamos alelopatía presente a nivel de las especies de cultivo. Y como se ha hablado mucho, bueno, quisimos ver qué había en relación a estas especies, si podíamos tener algún dato adicional que mañana mejorara la selección. Pero como ustedes pueden ver,
En este ensayo, es un ensayo que está aprobado por la Comunidad Económica Europea, que permite la selección de cultivares a nivel de germoplasmas de cebada y trigo. Es un ensayo bastante confiable en cuanto a la determinación de potencial alelopático. Encontramos que sí, efectivamente, hay presencia de alelopatía y posibilidad de guerra química en cualquiera de las gramíneas que ensayamos, pero sin diferencias entre ellas, y tanto triticales, centeno, avena negra o avena blanca se habían comportado con el mismo potencial. Se habla de la existencia de potencial siempre que la reducción a nivel del bioensayo radicular supera el 10-15%, y nosotros aquí estuvimos con reducciones del orden del 20% a nivel del largo radicular. Otro de los efectos muy interesantes, por lo menos en el presente, presentísimo, en una región, sí, digo, porque no es solo Uruguay, compartimos con Brasil, compartimos con Argentina un drama a nivel de malezas resistentes. Algo que nos parecía muy interesante es tratar de avanzar en el efecto a nivel de especies, diferentes especies. Y bueno, también ahí descubrimos que hay las especies de cultivos difieren en sus efectos sobre malezas. Si bien en el caso de carniceras, ustedes pueden ver que cualquiera de las coberturas se comportan igual, todas suprimen por igual carnicera, cosa que tiene que ver con lo que se ha escrito y lo que figura en la bibliografía. Realmente carnicera no le gusta convivir con nadie, no sabe compartir, le molesta la sombra, se asusta de cualquier compañero. Bueno, efectivamente, no importaba cuál, con todas ellas se disminuye, se suprime carnicera, pero no pasa lo mismo. No pasa lo mismo con especies como Mastuerzo, Coronopus didymus, ryegrass, que nos preocupa en particular, y Boulez incana, un problemita serio. Por lo menos si pensamos que hay rotaciones de cultivos con pastura, eso pasa a ser un drama fuerte. Cualquiera de ellas son suprimidas por las especies gramíneas, pero teníamos iguales cantidades de estos enmalezamientos que en el testigo sin cobertura. No la suprime, la promueve la leguminosa. Bueno, habrá que profundizar un poco más en los causales, pero lo cierto es que si estamos con campos con alguna de estas malezas, la leguminosa no parece ser la mejor opción, todo lo contrario. Todo lo contrario. Un aspecto adicional que me parece interesante discutir con ustedes, llegado a esa fecha, unos días antes de que desecáramos las coberturas, dijimos, bueno, ¿en qué situación estamos? Y teníamos las parcelas en las que habíamos mantenido las coberturas sin herbicida y coberturas en las que aplicamos herbicida. En primer lugar, no hubo respuesta al herbicida, no fue necesario del herbicida, excepto en el caso del testigo, donde hay una respuesta significativa, y del centeno, que como yo les decía, se queda, deja de hacer una cobertura sobre el final del ciclo y ahí levanta un poco las malezas. Hay una respuesta a la aplicación del herbicida en centeno. Ahora, miremos un poquito con más cuidado los resultados. ¿Tenemos enmalezamientos importantes? No. Si hay una respuesta, estadísticamente hay, pero la cantidad de malezas en centeno pasa de menos del 10% de cobertura a menos del 20% de cobertura. Y un problema adicional, el tener malezas, bueno, es casi como tener una cobertura. Lo que nos tiene que preocupar es que esa maleza no semille y reinfeste el sistema. Si nosotros estamos terminando la maleza antes de que semille, pues caramba, se sumó al total de cobertura que queríamos arriba del suelo. Digo, no es cuestión de asustarse cuando no constituye un problema. Y si ustedes observan, en esos casos, yo diría que realmente el herbicida no hizo falta, excepto en el caso de las leguminosas. Una vez más, me decepciona un poco esta propuesta, porque la leguminosa, con un 24%, lo que figura en los números esos es el porcentaje del total del enmalezamiento que ya había producido semilla. Es decir, lo que nos va a dejar una infestación a largo plazo. A largo plazo no, a mañana. ¿Sí? En esos casos, vean ustedes que una leguminosa en la que apliqué herbicida, que bajé del 24% total de reproductivos al 8%, pero 8 de 30 es 2,4, ¿verdad?
8 de 30 es 2,4. Y el testigo, que yo lo considero terrible, no sustentable, muy mala idea, mi testigo de error, al aplicarle el herbicida, me quedo solo con 2% de reproductivos. 2 de 50% es 1. Yo diría, esa promoción no ocurre solo que hay más malezas que en las otras coberturas, sino que además hay una promoción en desarrollo y se llega a cumplir el ciclo y tenemos reinfestaciones. Como para, capaz que lo que tenemos que estudiar es otra leguminosa y este año estamos proponiendo estudiar vicia, pero en los resultados de los 2 años pasados no estamos teniendo una solución en el problema del manejo del malezamiento. En ese servicio específico no está constituyendo una solución las leguminosas. La biomasa final de coberturas en la que tampoco hubo respuesta en herbicida. No me cambió el panorama a nivel de malezas, no me cambió la producción de biomasa, no hubo una respuesta, por lo tanto el herbicida fue realmente innecesario. Llegamos a 12.000 kilos en el caso de la avena blanca, 10.000 kilos de materia seca en la avena negra. Y lo que continuamos evaluando fueron los efectos que teníamos a nivel del barbecho y de la soja que seguía. Cualquiera de los dos, como decía recién, disculpen, fui muy rápido, los efectos residuales, lo que pudimos ver como efectos de las coberturas, tanto en barbecho como en soja, presentaron interacción con la tecnología de secado. Y por eso les quiero recordar antes que al momento de secar las coberturas, desecamos o con rolo en forma mecánica, y eso que están mirando está mal. Ese es un rolo que está pasando a lo largo del cultivo y debe ser atravesado, pero nosotros tuvimos un problema metodológico experimental el año pasado. Si nosotros entrábamos a atravesar el centeno, que fue el que primero se nos preparó, llegó al momento del desecado un mes antes que las otras coberturas, teníamos que pisar las coberturas de al lado y nos quedábamos sin ensayo. Entonces el centeno fue sacrificado y centeno se roló a lo largo de la parcela, aunque después también se lo atravesó, pero no importa. Ahí están viendo el rolo que utilizamos, pero no se fijen en el sentido de la operación porque no es el recomendable. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienen un rolado bien hecho. Este es el rolado de la avena negra, que estaba en 50% de antesis. No era lo recomendado, pero teníamos que tratar de uniformizar todo. Se roló con 50% de antesis. Las primeras 2 semanas teníamos un susto importante porque había varias que se volvieron a parar, pero todo terminó muy bien, todo terminó muy bien. Y este es el rolado de la avena, que era como supuestamente estaba indicado con un 100% de antesis, todo muy bien, pero terminó igual que la avena negra y se nos llenó de avena guacha en la soja. No, no se nos llenó, pero hubo avena guacha en la soja, entonces hoy nos proponemos continuar investigaciones realmente ajustando más lo que es el momento de rolado. Al momento de evaluar el embalezamiento en barbecho, de todo eso sale en primer lugar que no hubo un importante embalezamiento en barbecho, excepto el centeno rolado, porque hacía mucho tiempo que como teníamos que uniformizar la siembra, el rolado en centena se hizo un mes antes. Entonces, en realidad, el diseño, las metodologías experimentales, de alguna manera penalizaron el centeno y les pediría que no lo miren por eso, porque en ese caso en realidad está sobredimensionado el efecto. Pero si ustedes observan, en las avenas, como en la avena negra y en la avena blanca, hay un embalezamiento verde durante la etapa de barbecho, es mínimo, es mayor en el rolado que en los lugares donde se utilizó herbicida, hay un poco más de maleza, pero de cualquier manera interesa conocer que la maleza que hay es bien distinta. En el caso del rolado, donde se ve algo más de verde y parece como que queda más maleza, las malezas que quedan son malezas invernales, que de cualquier manera están terminando el ciclo. No fueron suficientemente dañadas, el rolo no corta, daña, no dio para morir, y entonces ustedes tienen especies como Anagalis arvensis, no me olvides, Gamocaeta sp, que no tiene en realidad un nombre común muy aceptado, que son malezas que de cualquier manera están finalizando su ciclo
y que van a terminar en la muerte al momento o antes de la siembra de la soja. Ese es el verde que vemos en el rolado. En las parcelas donde aplicamos herbicida vemos menos, pero en realidad están grandes amenazas, ¿no? Porque es Echinoclea colona, ustedes saben que Echinoclea colona a nivel de país está presentando en muchas chacras resistencia a glifosato y bueno, ahí amenazando una resistencia más y por lo tanto esos son problemas serios. Y bueno, cuando se hace el herbicida y se termina todo y depende cómo manejan el barbecho y si está descubierto, el campo es de orégano para capín y las gramíneas saben aprovechar muy bien los espacios vacíos. Hay espacios, soy la única, pongo 40 macollos y es como si hubiera 40. La cobertura del suelo a los 25 días, como ustedes pueden ver, con avena negra y avena blanca roladas, estábamos, incluso con las avenas con herbicidas, estábamos manteniendo coberturas cercanas, por encima del 80 y cercanas al 100, y un año bueno, un año de importantes temperaturas, y lluvias y por lo tanto tasas de descomposición que favorecían la descomposición. Interesaba porque asustaba ver el rolado, asustaba ver todo ese material en suelo. En realidad nos dio algo de miedo, pero como ustedes pueden ver, no se vio afectada la implantación ni el desarrollo de la soja inicial. Es decir, estadísticamente, cuando hacemos el análisis estadístico se marcaba una diferencia, pero entre 22,22 y 19,94 plantas por metro de soja no hay una diferencia agronómica y no creo que sea un problema ni a mejorar. Podríamos decir que está en el rango de sin problemas, igual en lo que hace al desarrollo de la soja, porque estábamos 1.66 hojas versus 2.24. Hay un efecto, no se puede negar, un efecto estadístico, pero creo que estamos con un efecto por encima de los límites de lo aceptado, entonces no diríamos que se trata de algo trascendente. En cuanto al enmalezamiento, sí hubo un efecto. Todas las coberturas, en la primera determinación de malezas en soja, todas las coberturas tenían igual enmalezamiento. Por supuesto, mucho menores que las del testigo, pero las coberturas no difirieron y había un efecto de rolado. Y esto tiene que ver con la cantidad de avena guacha que había en las parcelas de avena, que constituía una gran parte del enmalezamiento. Y que creemos que con los ajustes en esta tecnología se pueden resolver. Disculpen. En cuanto al enmalezamiento, que era mayoritariamente Echinoclea colona, y cuando le restamos la avena guacha presente, que la consideramos un error en el ajuste de la tecnología, como ustedes pueden ver, y disculpen, así no sé qué pasa, pero no están las letras, aquí los menores enmalezamientos estuvieron en centena, avena negra y avena blanca. La avena negra en mezclas con leguminosas un poco mayor, leguminosas también, y por supuesto con una disminución importante en lo que es un manejo tradicional sin coberturas o el testigo. El desarrollo de la soja a los 51 días, ya antes de aplicar decidimos hacer una aplicación de glifosato en la soja y en la aplicación en el momento de, era previa a los 51 días hicimos una evaluación. Y les comento esto porque va a ser fruto de futuros estudios también. No creemos que tenga serio, no hemos podido evaluar el rendimiento, pero lo vimos ya el año pasado en las parcelas de avena negra y en las parcelas de avena negra y de avena negra, disculpen, y centeno, rolado o no rolado, siempre se ve un escaloncito en la soja. Ustedes ven o algo de menos alturas, ven algo de menor cobertura, como que el desarrollo más lento. En el año pasado, disculpen, en el 18, con una brutal deficiencia hídrica, donde todos los efectos se magnificaron, hubo una tendencia a menores rendimientos. Creemos que este año esto va a ser totalmente diluido por la muy favorable condición hídrica. No creemos que sea un efecto mayor, pero de cualquier manera queremos tener el dato para también conocer lo que pueden ser mejoras a realizar a nivel de la propuesta. A los 51 días, vean ustedes que el caso de avena negra continuaba casi con un 80% de cobertura. Bueno, no puedo evitar decirlo, pero de los 2 años y de los 3 ensayos realizados,
Realmente avena negra siempre nos ha sorprendido como la mejor opción, tanto a nivel de respuestas de cultivo como de enmalezamiento. El área cubierta de colona llegaba a casi 80% en el caso de las leguminosas. Eso también lo hemos visto en ensayos anteriores. Las leguminosas también tienen un efecto residual, no sé qué, pero de promoción de gramíneas, en particular capines. Y les digo porque vean ustedes la cantidad que tiene el testigo. Es de la misma letra, pero vean ustedes, esta es la cantidad en el testigo y esta es la cantidad en el centeno rolado y en las leguminosas. El centeno rolado porque muy temprano permitió la implantación de quinocloa, en las leguminosas por algún otro efecto que tendremos que seguir estudiando, pero en lo que son efectos residuales no aparecen ni las leguminosas ni el centeno como exactamente la misma opción. Para decirles que en la última determinación de desarrollo, ya con el herbicida aplicado, con 0 malezas, era muy poco lo que había de capines, en todos los casos se controló bien, no había presencia de capines resistentes, pudo controlarse muy bien. Tanto el desarrollo como la altura, el primer nudo de soja, seguían a los 62 días denunciando ese efecto en el caso de avena negra y de centeno, que figura en la bibliografía y que también fue posible ver en este ensayo. Lo voy a pasar por alto porque creo que prefiero llegar a otra cosita y estoy con muy poco tiempo y pido disculpas, pero hicimos también un ensayo específico que hay para estudio de rastrojo por el método sándwich, y aparte que bien que llega Ferraro, porque aquí, para recibirlo al colega, como una forma de evaluar cómo eran estas distintas opciones y algo de lo que conozco muy poco, pero él ahora en su charla les va a explicar esta propuesta que tiene la gente de la Universidad de Buenos Aires para evaluar comparativamente, cuando estamos comparando distintos sistemas en los que hay cargas de plaguicidas diferentes. Ellos han elaborado una propuesta utilizando un programa que además está disponible en la web, y nosotros para estas distintas combinaciones que nos resultaron, porque nos resultaron distintas especies combinadas, si sí no le aplicábamos en el invierno, si sí o no le aplicábamos a la desecación, y lo que era similar era todo lo que hacíamos después a la siembra y en el cultivo, pero ahí se generaban unas variaciones. Esta es la realidad. Cuando está en verde quiere decir que el riesgo toxicológico es bajo. En amarillo hay alguna mínima duda, es un riesgo de bajo a medio. Como ustedes ven, la mayoría de las opciones cayeron en un riesgo bajo. Yo esto es lo que no sé cómo evaluarlo. En el caso del centeno, que se despega de las otras opciones, que aparece con un riesgo de bajo a medio, es porque utilizamos 2,4-D. Tiene que ver no con sí o no, ni la suma de herbicidas, ni la propuesta de los momentos, sino que tiene que ver con el herbicida que se utilizó en ese caso. Esto es un índice que les da cuál puede ser las unidades toxicológicas en insectos, en mamíferos, y después compone un índice que contempla estos dos. Y no sé, y esto capaz que después le pido a Ferraro que nos haga un comentario, lo único que ustedes yo podría decir, y no sé con qué autoridad, ni cuál es el impacto de eso, que aquellas opciones en las que no usamos herbicida durante el ciclo de la cobertura, tampoco desecamos con herbicida, utilizamos el rolo, está dando valores como estos que podríamos considerarlo que son 1/3 de lo que estuvimos en las situaciones de coberturas con un herbicida que no es el más aconsejado. Si 1/3 dentro del bajo riesgo es algo, yo creo que sí, pero de atrevida, creo que sí, de atrevida, porque quería agregarles una consideración más. Este es un indicador que, como decíamos, habla de la toxicidad en insectos y mamíferos, pero en realidad, podemos pensar, y no sin estar alejados, de que una alta competitividad que usamos en cultivos de cobertura
sumado al rolado que nos permite la no utilización de herbicidas en el invierno, la no utilización en la desecación, y en la desecación a nivel de país, con todo respeto, se hacen unos disparates mayúsculas, ¿no? Porque si quiere secar, se seca mal, y sobre todo con las leguminosas, porque no pudieron y vuelven a usar. Yo quisiera ponerle correr este programa que él propone para varios de los predios que andan por ahí, y nos llevaríamos sustos muy distintos a los que estamos viendo acá. Sin lugar a dudas, adición a servicios. Adición a servicios porque estamos disminuyendo externalidades, insumos, mucho menos herbicidas, nos ahorramos 2 aplicaciones y algunas interesantes. Hay un menor manejo de la resistencia, no nos olvidemos que en el invierno jugamos mucho partido de malezas como raigrasa y carniceras, que son un gran dolor de cabeza a nivel de la agricultura. Menores probabilidades de otros impactos ecotoxicológicos. Quiero decir, tenemos una evaluación eso en insectos y mamíferos, pero también conocemos de que hay efectos a nivel de la población de microorganismos en suelo, otros, artrópodos también, y bueno, todo eso, de alguna manera estamos disminuyendo la probabilidad del riesgo. Y como consideración final, en lo que hace estrictamente a los resultados que nosotros obtuvimos, los resultados comprueban la importancia de disponer de información que permita la selección de la especie. Por supuesto, pongo entre paréntesis porque en relación a esto también existen dudas de las variedades que ensayamos. Efectos alelopáticos y de interferencia o supresión de malezas a veces existen dentro de una especie muy distintos comportamientos de variedades. No sé si algún día precisaremos afinar tanto como eso, pero es una realidad. El cultivo de cobertura conveniente, quiero decir, permite la selección del cultivo de cobertura para distintas situaciones de densidad y composiciones de malezamiento. Vimos que también el efecto a nivel de especie de maleza es distinto. Y el rolado demostró constituir una interesante estrategia de desecación. Debería continuar ajustándose la tecnología, por lo menos eliminar esos problemitas de cuál es el mejor momento y cómo no constituye además un enmalezamiento por lo que puede ser las caídas de avena y la presencia de veraguacha. Gracias.